Sí, están pasando cosas en el mundo, sobre todo porque en las últimas horas ya ha habido, están interceptando en estos momentos a un tercer buque carguero de petróleo. Si ayer todo el fin de semana la noticia fue que Estados Unidos había interceptado un segundo buque petrolero frente a las costas de Venezuela, lo que ha causado chispa, bastante controversia. Se está hablando de las verdaderas intenciones de Estados Unidos en medio de este despliegue, que se habla no solo de querer la caída del régimen, como dice Nicolás Maduro, sino también ir por su recurso natural más preciado, que es el petróleo. Ahora, la información que nos llega desde la Guardia Costera de Estados Unidos es que está persiguiendo un tercer buque petrolero en aguas internacionales también, muy cerca de Venezuela. Se trataría de Vela 1 y que cuenta con estructuras, grúas, diseños, todo está siendo evaluado por las propias agencias de noticias que están entregando esa información. Hablan de que forma parte de las embarcaciones que están en la llamada flota oscura, es decir, aquellas que son sancionadas y que transportan el preciado crudo negro. Y ahí vemos que esta sería un petrolero venezolano que se está investigando cuál sería entonces su procedencia. El del fin de semana se conoce mucho más antecedentes y tiene que ver con la información que empezó a entregar primero el New York Times hasta que el gobierno norteamericano entrega más luces de este barco llamado Centuries, que pertenece a una empresa china, no forma parte de la lista de petroleros sancionados por Estados Unidos, y ahí está y se activa inmediatamente la alerta. Sabemos que Venezuela lleva años, a la manera como lo hace Rusia e Irán, recurriendo a lo que se conoce como esa flota fantasma para poder eludir severas sanciones petroleras. Pero aquí, una vez más, el gran tema es por qué Estados Unidos está interceptando estos navíos. El mismo Donald Trump lo dijo y lo anticipó la semana pasada, señalando que iban a bloquear totalmente todos los navíos petroleros que quieran entrar o salir hacia Venezuela, iban a ser interceptados por este despliegue marítimo. Entonces, lo que anuncia el gobierno venezolano es que estos petroleros están ya con el resguardo de la Armada venezolana. Entonces, por eso ahí salta la chispa de que cualquier cosa que pase, un solo disparo de uno y otro, se podría saltar algo peor. Sí, pues yo creo que el escenario es complejo porque tú ya tienes la primera línea a la Armada norteamericana que puede cruzarse con la Armada venezolana por la protección de estos tanqueros petroleros. Estaba mirando un poco a esta hora también lo que publicaba el diario New York Times respecto de la interceptación de este último barco, que dice que, claro, lo dice en inglés, lo trato de traducir. El barco hace un movimiento, el ejército norteamericano impide su paso, lo trata de interceptar, el barco gira, trata de perderse, digamos, en las aguas del Caribe. Muy riesgoso todo lo que está ocurriendo. Está pasando ahora, José. Ayer, no sé, uno hace un scrolleo en redes sociales y me encontré con el video de un militar, espero que sea real y no un fake. ¿Lo viste? Dos militares que hablan en español, ¿o no? Que hablan en español. Son latinos. Que son de origen cubano. Exacto. Y que iban en un auto, ellos, digamos, y le empiezan a hablar a la comunidad venezolana. Y le dicen, tranquilo, ustedes van a recuperar pronto su libertad, esto está a la vuelta de la esquina. Él dice, me encantaría a mí poder formar parte de quienes van a liberar a Venezuela, pero tengo compañeros que están bajo esa misión hoy día en el Mar Caribe. Ahora, claro, es la versión que da un militar, un joven militar de origen cubano-americano en un auto mientras va, digamos, manejando. ¿Qué veracidad tiene eso? Puede ser nada como puede ser todo. Además, María Corina Machado, entiendo que se le consultó en alguno de sus escalas cuál es el rol que ella jugaría eventualmente si es que Maduro sale de la ecuación, y ella dice, yo voy a ser vicepresidenta. Dice, yo voy a acompañar a Edmundo González y voy a ocupar
el rol de vicepresidenta. Entonces, todo apunta a que en verdad algo va a pasar. Ahora, los tiempos del Departamento de Estado y del Pentágono no son los tiempos de los medios de comunicación ni de la opinión pública. A uno le gustaría que esto ocurriera o no ocurriera, digamos. Claro. Están las dos versiones. Hay gente que empuja una intervención militar y hay otro grupo también de personas dentro de la opinión pública muy respetable que están absolutamente en una posición disidente respecto de que Estados Unidos intervenga. Ahí todas las opiniones son legítimas, vamos a ver qué decisión se toma, pero lo que quiero decir es que uno dice, bueno, ¿pero cuándo? Bueno, es la ansiedad. Hay una cuota de ansiedad, pero mucha. El Departamento de Estado y el gobierno norteamericano tienen que hacer un control de daños también, no solamente respecto de Venezuela, sino que también desde el punto de vista doméstico. A ver, uno mira desde este lado al Donald Trump y sus bravuconadas y sus amenazas y sus movimientos, pero hay algo que nos estamos perdiendo desde acá. Él tiene que justificar esta operación de manera doméstica. ¿Por qué le podría importar a un ciudadano de North Dakota o del estado de Utah o del estado de Wyoming que el señor Trump use fondos federales, es decir, fondos pagados por todos los contribuyentes, para llevar adelante una operación megamillonaria en el Mar Caribe en contra del gobierno de Maduro? Hay que tener un relato doméstico, ¿me entiendes? No solamente porque necesita la aprobación del Parlamento, que ya más o menos la tiene, pero tiene que tener un relato no para la prensa internacional, ni siquiera para Naciones Unidas, porque eso le importa un carajo a Trump. Pero no le importa un carajo lo que se opine al interior de Estados Unidos con elecciones de mitad de periodo que están a la vuelta de la esquina. Claro. Entonces, ¿cuál sería ese relato doméstico? Claro, tiene que justificarlo. Uno, el tema de que es el desde, digamos, más allá de declarar organización terrorista o del líder narcoterrorista a Nicolás Maduro, tiene que ver cómo la cantidad de personas que están muriendo producto del consumo de drogas, que ese es el verdadero fantasma, lo que según los expertos debería tratarse con medidas preventivas al interior de Estados Unidos y no culpar a quien lleva, digamos, la droga. O sea, lo que quiero decir con esto es que uno se concentra excesivamente en leer las palabras de los presidentes norteamericanos, no solo de Trump, sino que de todos, desde una óptica internacional. Entonces uno dice, bueno, pero ellos están diciendo esto ¿para qué? Para que la ONU les dé el visto bueno, para poder justificarlo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para convencer al resto de la región. Y yo te diría, con la poca experiencia pedorra que tengo en el tema, que la principal preocupación de la Casa Blanca a la hora de diseñar y llevar adelante este tipo de intervenciones no es necesariamente lo que piensa el mundo, sino que lo que piensan los propios norteamericanos. Entonces, los gobiernos norteamericanos tienen un compromiso doméstico, tienen que justificar al interior de los Estados Unidos por qué van a ingresar a Panamá, por qué van a ingresar a Granada, por qué van a entrar a Irak, por qué van a entrar a Venezuela o a cualquier otro país. Y en segundo, tercer y cuarto lugar venimos nosotros y todo el resto, ¿me entiendes? Sí. Entonces, el tiempo, lo que te quiero decir es que ¿por qué se demora? ¿Por qué no toma una decisión? ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, responde quizá a que todavía no hay en la sociedad norteamericana una opinión formada de respaldo al gobierno en esta materia. En esta materia, y eso es evidente. Por eso cuando nos tuvieron con nuestra expectación de que podía anunciar un ataque o una guerra contra Venezuela, en definitiva, toda su alocución se fijó básicamente en la economía, que es la gran preocupación, porque está muy caro para el ciudadano norteamericano vivir en Estados Unidos y que ojalá le bajen los precios de los productos de la canasta. Pero más allá de eso, otro punto para justificar, siguiendo tu línea, Estados Unidos tiene que ver, segundo lugar, el que tenemos que recuperar nuestros recursos que nos quitaron, que nos expropiaron, y tiene que ver con el petróleo, que dice Estados Unidos, todo esto que nos expropiaron nos pertenece y nos tienen que devolver. Ellos nos robaron. Y otro punto que trata él de justificar con toda esta situación tiene que ver con la inmigración ilegal, donde un grupo importante, el Tren de Aragua, está operando en territorio norteamericano, pero tratan de alguna manera sí llegar insisto, a los norteamericanos, porque todo eso es lo que te quiero decir. Nos afecta al resto del continente. O sea, cuando él dice, mira, nos robaron el petróleo, nos expropiaron la inmigración, infraestructura,
el presidente Hugo Chávez cuando estaba vivo nos robó, nos despojó a todas las compañías petroleras norteamericanas. No le está hablando al mundo. Entonces, ¿qué pasa? Sale Petro a contestarle. Sí. Sale Petro a contestarle, sale Diosdado Cabello a contestarle, sale, qué sé yo, quién a contestarle desde este lado del mundo. Decirle, no, eso no es verdad, en realidad, qué sé yo. Pero Trump no le está hablando ni a Petro, ni a Milei, ni a Boric, ni a Lula, ni a las Naciones Unidas, ni tampoco a la cadena de televisión tal o cual. Lo que le está diciendo al público norteamericano es, oye, hay algo, hay un elemento que nos pertenece a nosotros y que nos despojaron. Es una forma de ganarse el apoyo doméstico. Exacto, porque lo está perdiendo. Más allá de verdad o mentira, popularidad va en lo más bajo, solo el 36% según la última encuesta. Y por eso, insisto, que el último discurso de Trump no habló absolutamente nada de este tema. Entonces, ¿cómo lo está tratando de justificar? Con estos puntos que te hacía alusión. El tema también, este señor liberó todas las cárceles, nos trajo a todos los criminales a nuestro país, están operando en Estados Unidos. Y ahí va el tercer elemento. Déjame ser un poquito más perverso, pero para ser perverso, César, tráeme una silla, amigo, que me duele todo lo que... Hoy día estoy, como vengo a lo gringo, me duele más todavía. Okay. Todo lo que... Se me quedaron los calzoncillos en la casa hoy día. Oye... hay otro elemento que no quiero dejar de considerar acá. Gracias, mi viejo, eres lo máximo. Yo creo que también hay un intento de la Casa Blanca por levantar una cortina de humo en relación al caso Epstein. Ah, bueno, es que luego lo vamos a tratar. No, pero amiga querida. Pero, no sea inocente. ¿Usted cree que yo nací ayer? No nací ayer. Me encantaría, pero nací hace muchos años. Obviamente, con todo lo que pueda tener razón y que Maduro es un dictador y que muchos creen que hay que sacarlo de una manera rápida y que es un canalla y pero también hay una estrategia nuevamente a nivel doméstico, porque lo que le importa a la Casa Blanca no es que lo apoye o no lo apoye Ecuador, ni Colombia, ni Paraguay. Le importan 3 carajos eso. Lo que la Casa Blanca está buscando y persiguiendo es mantener a la opinión pública norteamericana alineada. Cuando aparecen revelaciones del pedófilo Epstein y todas esas fotografías que entre ellas creo que muestran en 2 o 3 al señor Trump por ahí. Y que ahora no, ¿supiste? Entiendo. No, sí, dame un segundo, pero... Ya no lo puedes ver. Ya, pero lo que te quiero decir es que ese escándalo doméstico, claro, ¿cómo lo contrarrestas tú? Bueno, con una operación también militar en el Caribe, aunque esa operación tenga un fin noble y real y legítimo y... ¿Me entiendes? Entonces, hay un juego también ahí, obvio que es comunicacional en parte. Sí, bueno, entonces la tensión ahora sigue siendo, y esto ha motivado la reacción de otros líderes, tiene que ver con la incautación de lo que estamos viendo durante el fin de semana, el sábado para ser más precisa, ha incautado este nuevo barco petrolero, ahora chino, y dice, aún así desafiante Maduro, que va a seguir esta semana manteniendo todos esos compromisos y va a seguir despachando, dice, 700.000 barriles diarios a China, que es su principal cliente hoy. Ahí está lo interesante, claramente, de China, que también hemos hablado. ¿Por qué hay tanto interés de China, de Estados Unidos, de Rusia, de Irán? Bueno, el petróleo, si tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, los yacimientos petroleros más grandes del mundo están en Venezuela. Y este es el segundo buque, luego del primero, que es Skyper, que navegaba con una falsa bandera guyanesa, ¿verdad? Y que portaba 1,9 millones de barriles a bordo. Si usted se pregunta, ¿qué va a pasar o qué pasó con el primer carguero de petróleo? ¿Qué pasó con todo ese petróleo? Se lo llevó Estados Unidos. El mismo Trump dijo, queda para nosotros, porque nos han robado todos estos años ese crudo, ¿verdad?, a Estados Unidos. Y ahora con este segundo carguero va a tener el mismo destino. Va a quedar en manos de los norteamericanos. Estamos con Fernando Tineo. Hola, ¿cómo estás? Desde Caracas, para que comentemos este nuevo escenario. Ya no solo hay un segundo carguero de petróleo interceptado por los norteamericanos, sino que ahora se habla de un tercero que se está haciendo seguimiento. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buen día, saludos para todos y para la audiencia, por supuesto. Bueno, se habla de un tercer buque, agencias como Reuters y Bloomberg hablan de 13 buques y que un tercero ya había sido también confiscado. Este venía hacia Venezuela y bueno, lo que resalta de estos buques, también hay una reacción de China porque este tercer buque, bueno, sería también propiedad de alguna empresa china y hay una reacción del gobierno chino diciendo que estas incautaciones son ilegales. Bueno, este buque vendría a Venezuela a buscar algún tipo de hidrocarburo, gasolina, petróleo, algo venía a buscar a nuestro país y bueno, ha sido incautado antes de arribar, por supuesto, a aguas venezolanas. Entonces ya esto también empieza a cercar de alguna manera al gobierno de Nicolás Maduro porque esto a la larga lo va a dejar sin fondos, ¿no? Porque, bueno, ese dinero corriente que entraba de la venta de petróleo, bueno, de esta manera va a dejar de ingresar. Exacto, es decir, está asfixiando literalmente, como bien dices tú, la fuente económica clave que tiene Venezuela desde toda su historia y sobre todo ahora cuando con la interceptación e incautación de estos petroleros, la verdad es que la venta ha caído pero en forma muy abrupta. Y ¿cuál ha sido la reacción entonces de Nicolás Maduro y sus más cercanos colaboradores respecto al nuevo escenario? Ahora con la interceptación del tercero, que entiendo además que estaban ahí bajo la protección de la Armada venezolana. Bueno, sí, el único que ha, digamos, reaccionado este fin de semana fue el ministro de la Defensa, ¿no? Quien dijo que Estados Unidos debe tener mucho cuidado con lo que está haciendo, que ellos están alerta. Pero la verdad es que Estados Unidos sigue haciendo lo que está haciendo en aguas internacionales, ahora con los buques petroleros, pero también en aguas venezolanas, porque ha estado volando muy cerca. Aviones militares todo el fin de semana estuvieron volando muy cerca de las costas venezolanas y no hay ningún tipo de reacción, digamos, o hay mucha cautela por parte de la Fuerza Armada Nacional. Bueno, ahí me imagino que en el día de hoy sí van a haber ese tipo de reacciones, sobre todo la tensión que existe en estos momentos, porque es ahora cuando está siendo por la Guardia Costera interceptado esta tercera embarcación, que entiendo que llegaba vacío, estaba ingresando, a diferencia de los otros dos que iban saliendo cargadísimos de petróleo desde Venezuela, este tercer navío iba ingresando para llegar a las costas venezolanas en busca de crudo. Yo entiendo. Ahora, más allá de la logística y de la operación en particular, uno quiere tratar de entender lo que hay en torno a la operación, porque esto no se trata de un shock petrolero. Acá no estamos frente a dos naciones que quieren cortarse el suministro energético. Aquí hay algo más. ¿Qué más? O sea, ¿qué explicación da el gobierno de Maduro para este cerco que está viviendo, digamos? Porque no tiene que ver con un barco en particular, ¿me entienden? Aquí hay una estrategia de algo que no sabemos bien hacia dónde va. Que partió con una narcolancha, sí, pero ahora sigue con un petrolero. Pero, es una presión, José Antonio. Pero ¿presión para qué? ¿Qué es lo que persigue? ¿Qué es lo que se persigue? ¿Qué es lo que se dice en Venezuela que se quiere hacer? Sí. Sí, José Antonio, de Nicolás Maduro, bueno, quien es la principal cabeza del régimen acá en Venezuela, bueno, ha dicho que esto se trata de una piratería en alta mar, que se trata del secuestro de barcos venezolanos, pero que ellos van a seguir adelante, que no los van a quebrar, digamos, en su fortaleza con todos estos movimientos de Estados Unidos. Pero a la larga, José Antonio y Mariane, bueno, aquí en nuestro país esto va a traer consecuencias económicas dentro de un mes y medio, digamos, finalizando el mes de enero. Bueno, puede haber problemas acá en Venezuela, primero con el ingreso de algún tipo de dinero a las arcas del Estado, con lo que se pudiera mover un poco la economía, pero luego a la falta de diluyentes para tratar el petróleo pesado y extrapesado que se produce en Venezuela, bueno, pudiera venir también problemas con la gasolina en nuestro país y otros derivados. Vamos a escuchar
al economista venezolano José Guerra, quien explica las consecuencias de lo que pudiera pasar con este bloqueo naval. La situación económica de Venezuela está muy deteriorada actualmente y puede agravarse la situación en caso de que persista el bloqueo naval ordenado por el presidente Donald Trump. De persistir este bloqueo y no pueden salir los barcos de petróleo, cargados de petróleo, básicamente hacia China, esto representa básicamente entre 30 y 40% de las exportaciones de Venezuela, unos 350.000 barriles por día. El flujo de caja en dólares del gobierno se va a debilitar de manera apreciable, con lo cual la capacidad del gobierno y del Banco Central de intervenir en el mercado cambiario va a disminuir y ello se va a expresar en una devaluación más acelerada de la tasa de cambio y, por tanto, en mayor inflación. De hecho, muchos analistas, entre los cuales me incluyo, estamos viendo que de persistir esta situación de estrechez de divisas y, en consecuencia, de mayor devaluación, la economía venezolana, que va a cerrar 2025 con una tasa de inflación cercana al 600%, puede dar un salto hacia otra hiperinflación a partir del próximo año. El caso de Venezuela es muy simple. Es un régimen ilegítimo que coopera abiertamente con Irán, con Hezbollah y con grupos narcotraficantes. Incluso la ELN y la FARC que operan abiertamente dentro del territorio venezolano encima de los demás. Entonces, la amenaza que enfrenta los Estados Unidos es eso, que tenemos un régimen ilegítimo que coopera abiertamente con elementos terroristas, y por eso consideramos el régimen de Maduro un régimen terrorista. Cooperan abiertamente con elementos terroristas que amenazan la seguridad de Estados Unidos. A ver, yo aquí voy a hacer un punto, ¿eh? Yo me he mostrado siempre partidario de algún tipo de gestión continental para sacar al señor Maduro, que evidentemente es un canalla, roba elecciones, digamos. O sea, no tengo ningún problema en decirlo y no tendría ningún problema en decírselo a él si lo tuviera en el frente. Porque el robo y el despojo de la soberanía popular venezolana que hace es burdo, es brutal. Pero creo que ya entrar a castigar a la población desde un punto de vista económico, usar, digamos, la herramienta y perdón que lo diga de esta forma, pero usar la herramienta del hambre como un arma Mecanismo de presión. Y un mecanismo de presión me parece cruel, creo. No estoy de acuerdo. O sea, si Estados Unidos va a entrar, bueno, que entre y que persiga a quienes cree que son los responsables de este régimen terrorista, según las palabras del propio Marco Rubio. Pero si ustedes me van a decir que este bloqueo va a terminar con la población venezolana que queda, la poca que queda en Venezuela, sufriendo, digamos, aún más, me parece que estamos llegando a niveles un poquito de crueldad. Porque nuevamente es la población civil la que queda en el medio. Es lo mismo que ocurre en Medio Oriente, que tiene a Hamas por un lado y al gobierno de Israel por otro. Pero hay que pensar en la población que queda en la mitad. Y acá también tienes al Departamento de Estado o el gobierno de Trump, como lo quieran llamar, desde una óptica de ofensiva directa. Uno podrá estar de acuerdo o no, hay que ver el derecho internacional, qué es lo que dice y hasta dónde sirve. Contra un régimen dictatorial, canalla, violento, soberbio, por cierto. Pero en la mitad hay millones de venezolanos que están huérfanos, digamos. ¿Quién piensa en ello? Entonces, creo que si es verdad lo que dice Fernando Tineo, que estos bloqueos petroleros van a traer, digamos, desgaste para la población civil en 1 o 2 semanas. Porque déjenme decirles algo, ¿ah? Comida durante la Nochebuena no le va a faltar a Maduro sobre la mesa. Pese a todo esto, se va a dar un atracón de cerdo, pavo, langosta o lo que sea. Ni con todos los aviones norteamericanos en el Caribe, ni con todos los petroleros bloqueados. O sea, va a tener igual pan de jamón, hallacas y quizás cuantas otras exquisiteces más. Pero eso no ocurre con el resto de venezolanos que han quedado al interior de Venezuela. Entonces, ahí Estados Unidos empieza de repente a cruzar un límite, ¿te fijáis? O sea, si Estados Unidos va a entrar, bueno, ya que entre, ya está. Ya. Después jugaremos si lo que hizo está bien o mal y tal. Pero empezar a castigar a la población civil y a utilizarla
como un mecanismo de presión, a mí en lo personal me parece cruel. Es utilizarla para que pierda poder Pero o no popularidad pero no Maduro dentro de su propio territorio. No es justo. Que no es justo para nada. Totalmente de acuerdo contigo, pero a veces son estrategias. De hecho, ahora, como decía el economista, 600% la inflación. ¿Pero quién va a terminar pagando eso? Pero gringa, eso no lo va a pagar Celia Flores. ¿Tú crees que Celia Flores va al supermercado? No, pues no, ni Diosdado Cabello, ni Delcy Rodríguez, pues. ni nada de ellos. Pues, Fernando, no sé si tú compartes lo que te estoy diciendo. O sea, uno entiende a la Casa Blanca y entiendo, digamos, el relato que construye y está muy bien y todo, pero... Y yo creo que Marina Corina Machado no debería permitirlo, si es que ella es una real patriota. O sea, si ella es una real patriota, debería apoyar todo, venezolanos... menos que sufra su pueblo. Fernando. Sí, aquí los venezolanos ya han sufrido los embates, digamos, de una hiperinflación, ¿no? Lo que significa la hiperinflación, lo que significa desabastecimiento. Aquí hemos vivido épocas de ir a comprar un poco de pan a la panadería y hacer una cola de 2 y 3 horas para poder comprar un poquito de pan. Eso pasó hace aproximadamente unos 5 años, 6 años. Entonces ya lo hemos vivido. Por eso digo yo que toda la operación norteamericana es discutible, pero a lo mejor justificable desde algún lugar. Yo ahí lo entiendo, la operación, el relato, en fin, insisto, dictador, deleznable el señor Maduro, grotesco todo lo que está haciendo. Pero creo que si ya vamos a pasar de destruir las narcolanchas o de asediar, digamos, la costa venezolana, violar la soberanía como para amenazar a Maduro, bien, todo eso puede ser, podemos discutirlo. Pero si este bloqueo petrolero va a extenderse por mucho tiempo y va a implicar que muchos venezolanos dejen de comer al final del día, porque, por Dios, no es solamente la benzina lo que falta, sino después falta benzina para transportar productos, y si ya no se pueden transportar productos, esos productos se vencen y no se pueden comer y no llegan a las afueras de Caracas o a otras partes de... Si vamos a entrar en eso, a mí ese es mi límite, o sea... No sé, perdón, es mi opinión, creo que la población civil nunca debe ser utilizada, ni el hambre ni la sed, como un mecanismo de presión. Si Estados Unidos va a entrar, que entre Antonio, y saque al señor Maduro y ya está. Dígame. Creo que cualquiera de los escenarios que se maneje en torno a Venezuela, creo que la población civil siempre va a ser la afectada. El escenario donde nos manejemos, el que colocamos sobre la mesa, la población civil siempre va a estar en medio de esto, y creo que eso es lo que la política muchas veces, no solo en Venezuela, en nuestros países, en la región, a veces no colocan de primero al ciudadano, sino que siempre tienen delante la política, y el ciudadano termina pagando los platos rotos, ¿no?, de todo esto. Y como decías tú, ya llevan 26 años en esto, por eso también están agotados, exhaustos, ya incrédulos a cualquier realidad que pudiese pasar o cambiar esa realidad, que la clave o el punto de inflexión ha sido el no reconocer los últimos comicios que dieron como ganador al líder de la oposición. Bien, seguimos un poco avanzando en esto. El fin de semana se reunieron los líderes del Mercosur, estaban los presidentes de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia, ahí en esta postal natural de las cataratas de Iguazú. Y en medio de ese encuentro, la verdad que uno de los grandes puntos que se tomó la agenda ha sido Nicolás Maduro, la tensión que se vive ahí en el Caribe. Y en ese sentido, el presidente de Argentina, Javier Milei, dio un férreo respaldo a Estados Unidos. Dijo: Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y Trump para liberar al pueblo venezolano. Dijo que... insta incluso a condenar la situación que se está viviendo en ese país, a sumar aún más fuerza. Incluso fue al grano, dijo: Venezuela suspendía el Mercosur por violar el protocolo de Ushuaia. Por lo tanto, continúa padeciendo una crisis política, humanitaria, social y devastadora, porque claro, formando parte de este gran bloque. Y ahí se vio el respaldo férreo de Javier Milei, y esto luego generó una altísima tensión en este encuentro donde estaban varios líderes,
También como invitado estaba el canciller de nuestro país, Alberto Van Claveren, representando a Chile, y se produjo posteriormente un tenso encuentro con Luis Ignacio Lula da Silva. Pero antes de entrar a esa declaración, Fernando, ¿cuál es la reacción allá en Venezuela cuando se escuchan a líderes como Javier Milei apoyando e incluso incitando que se haga una acción militar lo más pronto posible ahí en Venezuela? Seguramente esa reacción la vamos a escuchar hoy cuando Nicolás Maduro haga alguna intervención en la tarde de hoy. Como siempre, casi siempre de lunes a viernes, Nicolás Maduro tiene una actividad política pasada a las 3 de la tarde acá en Venezuela, en algún lugar, ¿no? Allí seguramente va a reaccionar. Hoy también es su programa con Maduro Más, que, bueno, allí tiene Maduro aproximadamente unas 3-4 horas para él, y allí, bueno, desata, ¿no? Toda la crítica que en torno a la región. Pero en esta reunión de Mercosur claramente uno ve el viraje hacia la derecha, ¿no? De varios gobiernos de Sudamérica, incluyendo también a Panamá. Claro, y luego se produce este punto de tensión entre lo que le responde Lula al escuchar las palabras de Javier Milei, en definitiva de apoyar esta presión y ojalá militar de los Estados Unidos contra Venezuela, porque Lula le dice, después de 4 décadas, es decir, después de que hayan pasado 40 años de la guerra de las Malvinas, y ahí increpa a Javier Milei, Lula da Silva dice, el continente sudamericano vuelve a estar asediado, acosado por esta presencia militar, por lo tanto se está poniendo a prueba los límites del derecho internacional. Una vez más, es parte del reclamo que hacen otros líderes. Todos hablan desde la comodidad de sus palacios presidenciales y ni un pelotudo es capaz de hacer algo. Algo Lula real para evitar una intervención militar. ¿Por qué uno de ellos, tú crees que Lula no puede viajar a Caracas? ¿Cuánto dura el vuelo entre Brasilia y Caracas? Debe durar, te digo al tiro, hora y media. Minutos. Puede ir, puede sentarse con el señor Maduro y decirle, mire, señor Maduro, ya está, renuncie. Aquí tiene una serie de condiciones, entregue el poder. O sea, a veces la política se aleja del bienestar de la población. Y yo no estoy hablando solamente de Maduro, que me parece un tipo delirante, un régimen que ha entrado en una suerte como de laberinto de poder de donde no va a salir más, sino que estoy pensando en quienes lo rodean, y quienes lo rodean son todo el resto de la política hemisférica. Entonces, finalmente critican a Trump porque hace algo que a lo mejor, claro, es contra derecho internacional. Pero ¿quién hace algo distinto, pues? Si hoy día uno no puede tratar de destruir un régimen como el de Maduro solamente con declaraciones a través de redes sociales o TikTok. Entonces, a mí no me merecen ni un respeto ninguno de ellos, ni de izquierda ni de derecha. Porque ninguno de ellos ha viajado a Caracas sin importar a realmente el continente y se sienta con Maduro y le dice, señor Maduro, por favor, esto se acabó, es un ciclo político desgastado, entregue el poder, empecemos una transición con las garantías de Brasil, del Perú, de Colombia, no tengo idea. Petro es otro indecente también hipócrita, porque tampoco ha hecho nada, él es muy demócrata, pero bueno, ¿qué le cuesta moverse de Bogotá a Caracas y tratar de destrabar la situación? O sea, si lo que necesita el pueblo venezolano es una mediación. Quizás, José Antonio... Sí, lo escucho. Pero quizás, José Antonio, Petro, dentro de las tantas cosas que dice y todo lo que expresa a través de la cuenta en Twitter, bueno, se ha atrevido a calificar a Nicolás Maduro, ¿no? Sí. Cosa que no ha hecho, en este caso, Luis Ignacio Lula da Silva, ¿no? Sí, es verdad, sí, es verdad. Ya, lo trata de dictador, pero acto seguido su canciller... Pero más allá de la declaración, porque si todo el continente calla de alguna manera, y el continente se ha portado, en esta pasada, déjame decirte, que las conductas de los presidentes latinoamericanos en relación a la ofensiva de la Casa Blanca son tibias para frías. O sea, nadie ha dicho absolutamente nada, y los pocos que han dicho algo... interés en juego, porque en el fondo es de un nivel de cinismo la política, que quieren que Trump haga el trabajo sucio. Eso es lo que pasa. Porque si yo estoy en contra de la ofensiva norteamericana, hago algo por abrir un camino alternativo. Voy a Caracas, ofrezco una mediación, instalo una nueva mesa junto a María Corina con el señor Maduro, no tengo idea. Más acción, porque solo ha sido telefónico. Claro, todo ha sido a través del TikTok o de los Twitter de Petro, por Dios. Entonces, al final del día,
al final del día, para sacarle un poco la máscara a todos estos caballeros, lo que pretenden es que Trump haga el trabajo sucio, es decir, saque a Maduro, ¿no es cierto? Saque a Maduro, que es lo que todos quieren, desde Claudia Sheinbaum hacia el sur, pero que nadie se atreve a hacer, y luego le van a echar la culpa a Washington y ellos van a parecer absolutamente impolutos con sus credenciales democráticas. Eso es falso. Si realmente tienen credenciales democráticas y creen que lo de Venezuela se puede resolver de una manera distinta a la intervención militar norteamericana, alguien tiene que hacer algo. Alguien tiene que hacer algo. Ni los gritos de Milei desde Buenos Aires sirven, ni los TikTok del señor Petro en Bogotá sirven, ni tampoco las declaraciones aisladas de Lula sirven desde Sao Paulo o Brasilia. Estoy buscando el nombre y el apellido de esa persona y es difícil encontrarlo, José Antonio. Mira, el que quisiera hacerlo porque lo podría en la región podría haber sido Lula, pero la tensión con Estados Unidos es evidente. Porque desde que le aumentaron el 50% quiere los aranceles. meterse con Trump. Y además, nadie quiere meterse con Trump y nadie quiere hacerse cargo o sea, quien está más solo en este planeta es el propio Por eso Nicolás mismo. Maduro. Entonces, el que calla otorga. Pero sí es una cuestión evidente lo que yo estoy diciendo. Los países latinoamericanos Se va a están meter. callando frente a una ofensiva militar Putin, gringa, claro. porque en el fondo quieren que Estados Unidos haga el trabajo sucio que ellos no se atreven a hacer. Y no es verdad cuando te dicen, no, es que la democracia, todo se arregla con democracia. Perfecto, democracia siempre, como dice el presidente Boric. Pero ¿qué estamos dispuestos a hacer? Porque el señor Maduro, dentro de todo este escenario oscuro, deje el poder más o menos de una manera tranquila. No quiere Y dejarlo. nosotros, ¿a quién mandamos a resolver el tema ya? ¿Te acuerdas a quién mandamos nosotros? ¿Te acuerdas? ¿Quién fue para allá? Monsalve. ¿Dónde está Monsalve hoy día? Precioso, justamente. Entonces, también, digámoslo, ¿cómo nos hemos comportado nosotros como continente? Porque nosotros podemos hablar de Trump, podemos estar en contra de una intervención militar, podemos decir que no es la manera, como decía Heraldo Muñoz. Puede ser. Obviamente no es la mejor forma y las intervenciones norteamericanas no han dejado consecuencias necesariamente positivas. Hoy día Irak no es Miami ni Afganistán, es Montreal, digamos. O sea, son países intervenidos y que tienen una serie de problemas que no han logrado superar desde la presencia militar norteamericana. Pero ¿cuál es la alternativa que estamos ofreciendo? Porque nadie hace nada. Entonces estamos condenando a un pueblo, dentro del cual se cuenta mi amigo Fernando Tineo, a la orfandad absoluta. Entonces quedan entre los tanques militares de Trump y los colectivos chavistas. Y en la mitad están los venezolanos. Yo creo que también el tema del petróleo... Aquí también queda algo claro. Perdón, Fernando, cuenta. Te escucho. Sí, aquí también queda algo muy claro y es que la diplomacia internacional ha fracasado. Por supuesto, ¿no? que ha fracasado. Instituciones, Pues. Bueno, la más importante, Naciones Unidas tampoco ha podido, digamos, hacer algo para que en Venezuela se respete la democracia. Y no estoy hablando solo del año 2024 cuando se llevó a cabo la elección. Esto viene pasando, este resquebrajamiento de la institucionalidad en Venezuela tiene muchos años. Pero Fernando, por intervención favor. de Naciones Unidas ha sido muy opaca siempre. La semana pasada Maduro dice que llamó al secretario general de Naciones Unidas, lo llamó por teléfono, señor en su casa, para que usted lo sepa. La semana pasada el dictador Nicolás Maduro denunció en cadena de televisión que tomó el teléfono Y él llamó directamente a al Guterres. secretario general de Naciones Unidas para pedirle ayuda. Él. Por esto, ¿Entienden? por el tema petrolero. Lo y mandó, las ¿y sabe narcolanchas. lo que le dijo el secretario general de Naciones Unidas? Sí, voy a transmitir tu inquietud. Como Claro. cuando uno llama a la empresa al cable operador porque se le cayó el servicio. Claro, y no te va a llamar nunca. de ¿Me vuelta. entienden o no? Sí. Perdón, no quiero subir No, el tono además- de voz porque estamos en semana navideña y están los niños en la casa de No, vacaciones. pero es que hay mucha ingenuidad porque Pero sabe que el que tiene poder de veto en las Naciones Unidas es Estados Unidos. Entonces, puede lo que a escalar mí me esto queda- y no le va a resolver lo que a mí me absolutamente nada queda, a Maduro. lo que a mí me queda, y a lo mejor puedo estar equivocado, es que todas aquellas personas, estoy hablando de líderes, ¿verdad? Todos, de distinto color político, no me interesa el color político. Todos los que ocupan una cuota de poder, desde donde sus teléfonos móviles pueden llamar a Maduro por teléfono y Maduro les va a contestar, porque no está en una posición de no contestar el teléfono. De ninguno de ellos. No hacen nada.
No hacen nada, en concreto. Sí, Porque un cacho. un TikTok bailando diciendo democracia siempre. No, eso no se hace. No, sí, Yo tomo el teléfono y digo, señor Maduro, metieron un cacho. voy a llegar mañana a Caracas. Sí, claro. Y si eso no puede ser, yo lo digo, mira, intenté visitar al señor Maduro y no autorizaron el aterrizaje del avión de la Fuerza Aérea peruana, ecuatoriana, chilena, lo que sea. Nadie se quiere meter, nadie quiere hacer nada, porque efectivamente a mí no me queda otra conclusión que decir que efectivamente con el silencio no se quieren pelear con Washington porque no tienen los cojones para pelearse con Trump. Nadie se quiere Quieren que pelear con Trump haga el trabajo sucio y ellos aparecer absolutamente limpios e impolutos desde el punto de vista democrático. Cuando haya... Y eso este se cambio llama de no tener régimen. cojones políticos. Sí. Eso es lo que yo creo. No sé, no, yo estoy de acuerdo contigo. Para hacer una torta hay que quebrar huevos, amiga mía. Ahora la presión puede ser más fuerte. Sé que tengo que pasar a otro tema, Fernando, pero para terminar, cuando estamos hablando de buques sancionados, es decir, se dice en el reclamo norteamericano que casi por 20 años estos países sancionados, me refiero a Irán, a Rusia, siguen recibiendo el preciado petróleo desde Venezuela, por lo tanto ese comercio sería ilegal. ¿Podría ser reaccionar estas grandes potencias frente a la situación actual que tienen, ya que tampoco les va a llegar el petróleo venezolano a esos países? Incluso China. Sí, así es. Bueno, ya China ha presentado, digamos, alguna protesta por lo que ocurrió con este buque, pero es que según las reglas internacionales del mar, cuando un barco tiene doble bandera, un tercer país que lo puede calificar como un barco ilegal. No puedes tener dos banderas para tratar de ir flanqueando, en este caso, sanciones, ¿no? Entonces Estados Unidos se está agarrando de allí para también tomar estos buques y ya China ha reaccionado, ¿no? En todo caso, vamos a ver en las próximas semanas si la República de Irán, que tiene sus problemas en Medio Oriente, también refuerza esta protesta. No sé, yo al final del día estoy con el pueblo venezolano, tanto en Venezuela como en el resto de los países latinoamericanos, los venezolanos decentes, no los delincuentes ni los del tren de ¿Pero Aragua. qué quieren los venezolanos? No, los venezolanos quieren que les den una mano, de alguna Los manera. venezolanos quieren que se vaya Maduro. Bueno, pero ok, que se vaya Maduro. Entonces, porque ya hay una No, medida pero es de desesperada. perogrullo, pero lo que te quiero decir es que lo que dice Fernando es verdad. Significa un sacrificio para el pueblo. Exacto, cualquier camino, Exacto. la salida de Maduro, sea por la violencia, por la razón o por la fuerza, como dice nuestro emblema, ¿no? Por la razón o por la fuerza va a tener una consecuencia para el pueblo venezolano. Totalmente. Es de esperar que sea la menor consecuencia posible, la menos mala, ¿te fijas? Porque ya ha vivido Pero más de una veintena de años démosle de una mano a ese pueblo, démosle una mano. Y démosle una mano para evitar un ingreso de los Navy SEALs, para evitar un ingreso de agentes de la CIA, para evitar un ingreso de agentes cubanos que los tiene hasta acá. Pero que es la única forma de negociar con Bueno, que se pero vaya. démosle una mano, pero no miremos para el lado, porque ni las motosierras de Milei, ni los gritos de Milei, ni las declaraciones de Petro, ni las declaraciones a través de un megáfono y gritando. O sea, ni la derecha latinoamericana, ni la izquierda le están dando una solución a este pueblo. ¿Cómo no se dan cuenta? Entonces tienen que salirse de esa caja, porque ahí no van a encontrar la solución. Y lo único que van a hacer es, con el silencio, de alguna u otra manera, avalar la ofensiva militar norteamericana y luego que Trump tome alguna decisión. Si nadie ha dado una alternativa en esta época, después mejor quédense callados porque sería indecente que salieran a criticar a Washington. Gracias, Fernando, que estén muy bien. Fernando. Y, oye, no me cansaba de Que revisar tengan buenos días a ustedes. Chao. buenos días, esa imagen donde aparecía ese saludo de Milei con Lula. Oh, se cortaba con tijera ahí el ambiente, ¿eh?